Esta mesa la llamamos Diálogo Editorial y tenemos la suerte de contar con dos grandes editores del mundo de habla hispana, de España, de Latinoamérica. Ellos son Claudio López de la Madrid, director editorial de literatura en Penguin Random House. Inició su carrera como editor realizando unas prácticas en París con Christian Bourgois. Trabajó durante 10 años en Tusquets Editores. Formó parte de la iniciativa que puso en marcha la creación y desarrollo del sello Galaxia Gutenberg del Círculo de Lectores. Y en 1997 fue nombrado director editorial de Grijalbo Mondadori. Y desde entonces ha formado parte del grupo editorial, siempre al frente del área literaria. Antonio Santana trabajó 10 años en la Fundación El Libro, 18 años en Grupo Editorial Norma en Argentina, del que fue gerente y luego director editorial para el Cono Sur, y 4 años en Prisa Ediciones, como gerente editorial de Ediciones Generales. ¿Y cuántos ejemplares ha vendido de sus libros? Y eso no me lo puso, yo lo iba a decir, ahora que me da pie Claudio lo menciono. Sus libros venden 30.000 por año. ¿800.000? No, ¿qué tal? Es autor de Los ojos del perro siberiano, Sí, que es ya un libro... 700.000 ejemplares. 800 he dicho. Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es, digamos, para mí es una alegría estar acá. Estoy un poco afuera de la industria, o muy coqueteando en los márgenes. Me parece que tenemos la oportunidad de hablar con Claudio, que es el editor más importante de habla hispana en este momento, digamos, el que tiene más influencia. Es alguien que, si uno lee los reportajes, que yo me he tomado el trabajo de hacerlo, sabe mucho de lo que está pasando en la literatura latinoamericana. Probablemente no haya muchos editores latinoamericanos que tengan una mirada tan profunda como la que tiene él, y conoce mucho de literatura argentina. Y arranco con una digresión, porque además cuenta en algunos reportajes una historia que a mí me gustó mucho, que empezó trabajando en el depósito de Tusquets en Barcelona, borrando los precios de los libros, y que empezó con Mariano Roca, que está allí sentado, que voy a contar una anécdota personal. Cuando Mariano Roca instaló Ediciones 1992 en Argentina, en su departamento en la calle Santa Fe, yo trabajaba de cadete o de mensajero para la Feria del Libro, y la única persona que me ofrecía, cuando yo llegaba, a llevarle las circulares y las gacetillas de la Feria del Libro, la única persona que te ofrecía algo para tomar era él. Y cuando yo le pregunté, ya en los años 80, ¿por qué tu editorial se llama Ediciones 1992? Me dijo, porque si llego a 1992, era la época de hiperinflación en Argentina, estoy salvado. Pero bueno, no creo que se haya salvado, era un momento de esperanza de Mariano. Pero nada, me gustaría que cuentes eso, ¿cómo es tu inicio en la edición? Mi inicio en la edición es exactamente como lo has contado. La editorial Tusquets era... porque soy Tusquets Editores, en ese momento se llamaba Editorial Tusquets. Los propietarios eran Beatriz de Moura y mi tío, Antonio López de la Madrid, que acaba de incorporarse que era pareja de Beatriz, y acaba de incorporarse a la propiedad. Entonces, en un momento determinado, la sede de la editorial estaba en el piso donde vivía Beatriz, se les quedó pequeño, y entonces se trasladaron a una especie de finca, una casa en la parte alta de Barcelona, y necesitaban trasladar el almacén. Yo, como sobrino de Tony, durante un verano, Tony me llamó y me pidió si quería trabajar eso como mozo de almacén y ayudarle a llevar las cajas de un lado a otro. Y entonces dije que sí, y empecé a trabajar en Tusquets, y empecé a trabajar a las órdenes de Mariano Roca. Mariano Roca trabajaba en la editorial, era íntimo amigo de Tony y de Beatriz, y empecé a trabajar con él. Lo primero que hicimos fue trasladar este almacén, y a continuación es lo que tú decías. En esa época los libros, y no sé si aquí pasa lo mismo en Argentina, llegaban escrito con lápiz los precios en la primera página o en la última página. Los precios iban actualizando con el tiempo, se actualizaban, yo creo, mucho más antes de lo que se actualizan ahora. Y el siguiente trabajo ya fue dedicarme a borrar los precios de los libros, y ya ahí me fui quedando. Fue el primer trabajo que hice. Yo tengo que decir que lo único que he trabajado en mi vida es de editor. Yo debía tener 17 años, y luego no trabajaba en otra cosa que no haya sido. Bueno, sí, en una época intermedia de trabajo de traductor y tal, pero no. Bueno, sí, en Argentina, y acá los memoriosos se acordaron, no solamente tienen
tenía el precio, pero Mariano y Trini se acordarán, en una época teníamos una tablita que salía publicada en el diario Clarín, que era como la cotización del dólar, era la unidad libro. En época de hiperinflación uno tenía la UL y los libros tenían escrito en la primera página el precio en UL, entonces el librero decía, bueno, ¿cuánto sale? Sale 80 UL, hoy la cotización del UL es tanto, y vendíamos los libros en UL. De hecho, hay algunas librerías, no sé, por ejemplo, Casasa y Lorenzo, que es una librería que tiende a guardar el fondo, todavía tiene algunos libros de los 80 con el precio escrito en ULs. Pero sí, todos hemos borrado los precios de los almacenes. A partir de ahí, pues ya te digo, tuve que ir al servicio militar. El servicio militar en España es fraccionado, bueno, cuando estás estudiando, has hecho una carrera universitaria, vas en 3 trozos distintos, y yo me iba al servicio militar, volvía a trabajar en la editorial, y así de esta manera fui entrando, ya digo, pasé pronto del almacén a otras áreas, y Mariano seguía de momento ahí. Mariano, vamos a hablar mucho de Mariano hoy, porque Mariano es una figura muy importante. Mariano es una especie de leyenda en el mundo editorial de Barcelona, aparte de las personas más queridas que hay. Pues ha sido más cerca, ¿no? Mariano es una leyenda del mundo de la edición de Barcelona. Mariano, por ejemplo, era famoso en Barcelona porque él se creía, lo que hacía él siempre, los que trabajábamos con él o para él en la editorial, nos tenía siempre trabajando, pero él después de comer siempre desaparecía y se metía en el cuarto de baño a dormir la siesta en la bañera. Y lo mejor de todo es que él se creía que no lo sabía nadie de esto. Lo sabía todo el mundo, no dentro de la editorial, sino en toda Barcelona. Todo el mundo. Pero bueno, yo fui trabajando con Mariano, con Lía, que lo recordábamos antes, y en un momento en el que la editorial realmente luego cambió muy rápido. La editorial era realmente una especie de agrupación de 6 o 7 personas que eran todos amigos. Entonces yo, cuando digo solo trabajaba en esto, es porque rápidamente, después de hacer el servicio militar, yo me puse a trabajar, entré en el área de redacción, y empecé a trabajar con los originales, a encargar traducciones, a revisar, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que tengo la enorme suerte de haber empezado desde abajo mi andadura editorial, a diferencia de lo que sucede hoy en día. Yo he trabajado en el departamento de redacción, he trabajado en el departamento de producción, he hecho un comité de lectura, he preparado originales, he revisado traducciones, he encargado traducciones y he hecho todo ese trabajo técnico que creo que es luego he trabajado cuando dejé Tusquets, trabajé en Galaxy Gutenberg con uno de los mejores diseñadores un alemán, uno de los mejores diseñadores de Europa. O sea, he podido trabajar en todas las áreas como si dijéramos técnicas de un libro. Que cuando digo que no sucede ahora es que hoy en día realmente el mundo editorial ha cambiado tanto que se ha especializado. Y tú lo que te encuentras es que la gente llega y se pone a trabajar quiere trabajar en tu editorial, pero es gente que, por ejemplo, nunca ha preparado un original, nunca sabe, no tienen nociones de tipografía, no tienen nociones de maquetación, etcétera, etcétera. Creo que la herencia que tenemos nosotros, los que, supongo que esto es tu mismo caso, que somos más o menos de la misma generación, es eso, que hemos trabajado desde el principio en todos los aspectos técnicos de la editorial. Sí, pues yo justo el sábado hice una reunión en mi casa y había unos amigos editores y me decían que ya no, probablemente no haya gente que pueda hacer todo el recorrido, ¿no? Y también es cierto, yo estaba convencido de esa idea hasta que pensé, digamos, cuando yo empecé a trabajar más fuertemente en la industria, fuera de mis años de la Feria del Libro, que me era un conocimiento del mercado, pero cuando empecé a trabajar en Norma, que es la empresa donde trabajé 18 años, y empecé trabajando como promotor temporal. Empecé trabajando 3 meses, yendo a vender libros a las escuelas, y después hice todo el recorrido, desde acomodar el depósito, ir a vender a las librerías, de ser gerente de producto, editor, promotor, coordinador de promoción, y cuando me fui era el presidente de la empresa en Argentina, y me fui porque ya se veía que los Carvajal iban a desinvertir en la editorial y iban a romper todo el trabajo de muchos años, no solo mío, sino otros grandes editores como Fernando Fagnani o Leonora de Amen, que estuvieron por ahí, y yo no quería hacer la cara de eso. Yo hacía muchos años que trabajaba en la industria y no quería decirle a la gente, miren, vamos a picar los libros, no me parecía bien. Pero también es cierto que había mucha gente que no sobrevivió. Digamos, cuando yo empecé a trabajar había ya editores y gente, pero no fueron quedando. Yo tengo la esperanza de que también
digo, la situación es cierto, ha cambiado mucho con la concentración y en un ratito quiero preguntarte sobre eso, pero tengo la esperanza que hay mucha gente que hoy empezó trabajando o en el área de comunicación, o en el área de mercadeo, que va a poder pasar al área editorial y avanzar en eso. Digo porque yo he visto mucha gente quedar en el camino en la industria editorial, gente que se fue buscando mejores sueldos a otros lados y tuvo la suerte de encontrarlos, porque todos en algún momento nos quisimos ir buscando mejores sueldos y no encontramos dónde. Pero bueno, me parece que también es cierto sí que hoy hay un nivel de especificidad y de profesionalismo mayor que los que había hace 30 años atrás en la industria editorial. Hoy, digamos, la gente que hace prensa estudiaron comunicación y antes eran el amigo de alguien o el sobrino. Pero bueno, digamos, ya que yo metí el tema de la concentración, me parece interesante. A mí me parece que para los que estudian edición, si hay gente acá que estudia edición o están empezando, es como el momento más interesante de la edición en el mundo, sobre todo en el mundo de habla hispana, desde que se inventaron los tipos móviles. Me parece que estamos ante un escenario totalmente distinto. Si uno mira o lee las memorias de editores o lee reportajes de editores durante 60, 70, 80 años, el oficio era más o menos igual. Hoy la concentración, lo digital no solamente como el e-commerce que hablaba Trini antes, o como los e-books, las herramientas digitales para el trabajo diario, fuera de lo que sea el correo electrónico, digo, han cambiado la edición y le han dado unas posibilidades, para mi gusto, extraordinarias. La concentración también abre nuevos escenarios para los editores, me parece a mí, digo, pero es un momento inédito y cada momento inédito genera un montón de oportunidades y un montón de nuevos paradigmas. Me gustaría escuchar tu opinión sobre esto. Efectivamente, yo creo que ha cambiado mucho. No sé hasta qué punto que es el gran momento, como tú dices, de la edición en estos momentos. Creo que cambia mucho en varios aspectos y creo que es una pregunta que es como orgánica, crecen como un árbol las ramas en todas las direcciones. Ha cambiado por un lado en que como decíamos, se ha especializado mucho. Ahora hay realmente gente que solo sabe de tipografía, solo sabe de marketing, solo sabe de periodismo, solo sabe de comunicación, solo sabe de redacción, solo sabe de edición. Y hay editores que son los que se llevan, como si dijéramos, el prestigio y la gloria, que lo único que hacen es contratar libros y tomar decisiones. Creo que eso antes, el oficio de editor era un oficio mucho más comprensivo. Creo que el caso más cercano a mí es Beatriz de Moura, con la que trabajé mucho. Beatriz de Moura elegía los libros, escribía las tapas, trabajaba los interiores, etcétera, etcétera. Eso, que algunos seguimos haciendo todavía en menor escala porque tampoco hay tiempo de hacerlo todo, eso es algo que se ha perdido y es difícil que vuelva. Yo creo que era una forma muy rica de ver las cosas, ¿no? de enfrentarte al oficio. Ha cambiado mucho en que efectivamente tenemos unas herramientas, sobre todo tenemos tenemos nuevos formatos, como el formato digital que decías, pero sobre todo tenemos una nueva forma que es de poder comunicarnos con el consumidor final. Tenemos unas posibilidades distintas que nos ofrecen las redes sociales o los nuevos recursos tecnológicos que nos permiten afrontar el mundo de la edición de manera distinta, pero que también, al mismo tiempo, creo que imponen que el oficio del editor esté en constante cambio. Esa figura que antes decía de el editor comprensivo que trabaja tal, no sé qué, no sé cuántos, hoy en día yo creo que aunque se pueda echar de menos toda esa parte del oficio que nosotros desarrollamos, sí que debería ser sustituida, sí que sería obligatorio que fuera sustituida por un conocimiento de lo que es la realidad actual, la realidad tecnológica. Hoy en día los editores, yo por ejemplo, hace 5 años si hubiera tenido que contratar un editor para trabajar conmigo, le habría pedido una serie de cosas.
Bueno, pues vamos a poner un poco más lejos. Hace 10 años, si yo hubiera contratado una editorial para trabajar en Random House conmigo, le hubiera dicho que supiera inglés, evidentemente, que supiera tipografía, que supiera redactar, que supiera, etcétera, etcétera. Hoy a esa persona le pediría que supiera inglés también, pero le pediría que al mismo tiempo supiera trabajar en las redes sociales, que supiera dialogar con el consumidor final y que supiera y que entendiera que su trabajo de editor hoy en día también tiene parte de mercadeo y parte de comunicación. ¿Sabes? Que es igual de importante hoy en día, que no se puede dejar, que no nos podemos resignar a la especialización y que realmente, aunque haya gente especializada en el mercadeo, como decís vosotros, o en la comunicación, el editor esté en la obligación de comunicarse con el lector, con el consumidor final. Yo creo que la figura del editor ha cambiado mucho. No sabría decirte si es el gran momento o es un momento... creo que es un momento distinto, pero vamos. No, yo cuando si dije gran momento fue para decir... que implica un desafío y de repensar el oficio y tratar de hacer cosas distintas. De la cosa que uno mira, dice, bueno, la edición desde los tipos móviles hasta la década del 80, la década del 90 fue más o menos igual, se necesitaban las mismas competencias, hacer las mismas cosas. Hay como un desafío. Me parece interesante eso, digo, para alguien joven que está llegando al oficio, es un oficio que en este momento está mutando y que en 3 o 4 años, yo creo, será distinto, absolutamente distinto de cómo fue durante la década del 70, del 60, del 50. A eso me refería, sí. No, yo creo que el editor que trabaje como se trabaja de manera tradicional, si sigue trabajando de manera tradicional y no tiene en cuenta todos los cambios, está muerto dentro de 5 años. Sí, bueno. Un editor que siga viviendo la profesión como se vivía hace 10 años, está muerto, no tiene ningún tipo de futuro. Creo que efectivamente los retos que imponen, pero los retos y los cambios que imponen son esos. Es entender que no solo hay que contratar el libro, no solo hay que hacerlo bien, no solo hay que procurar que esté bien, sino hay que saber comunicarlo, hay que saber venderlo, hay que hacer que ese libro aflore, hay que hacer que la gente se entere de que existe ese libro. Porque hoy en día es la parte más importante, de la edición, es conseguir, por lo menos en el caso de España, con 70.000 novedades al año, lo importante es hacer que la gente se entere de que un libro existe. Está en las librerías de España llenas y las de Argentina exactamente igual, hablo de España, pero podría hablar de Argentina, de México, llenas de montones de libros buenos cuyo único problema es que nadie se entera de que esos libros existen. Y creo que es una responsabilidad del editor hacer que los libros lleguen al mayor número de lectores posible y, consiguientemente, es una responsabilidad del editor el hacer que la gente se entere que existen esos libros. Y creo que eso es parte intrínseca y fundamental del trabajo del editor. Sí, bueno, eso es un poco, siempre fue así también, ¿no? Pero antes había menos novedades, antes había menos novedades, antes había menos contacto directo entre el consumidor final y el autor, o entre el consumidor final y el editor. Hoy en día el editor puede hablar con el consumidor final. Tú hablas con el consumidor final. Si tú tienes una cuenta de Twitter, estás hablando. Si tú tienes un blog, estás hablando con... O sea, tienes acceso a saber lo que realmente piensan los lectores de tus libros. Es algo que antes no podías hacer. Antes no sabías tú cómo llegar a... Yo no sabía lo que pensaban los lectores de Sevilla o de Mendoza de los libros que yo publicaba. Ahora es fácil saberlo. Y eso es importante, y eso es un punto añadido, pero es algo que exige también un trabajo nuevo. Y saber estar a la altura de eso. Y no estoy diciendo con eso que el editor debe tener por narices estar en las redes sociales, tener un Facebook o tener un Twitter. No estoy diciendo eso, no es algo tan simple. Yo lo tengo, pero entiendo perfectamente que la gente no los tenga porque es una pérdida de tiempo también para mucha gente. Ok. Hoy justo estábamos hablando de los cambios. Hoy yo leí la noticia, creo que se publicó hoy, de una plataforma de autoedición que está lanzando Penguin Random House. ¿Has leído hoy la noticia? Sí. ¿Salió hace mucho? No. Es que se tenía que salir un día de estos. Salió hoy la noticia. Yo la vi hoy. Me parece de lo más interesante y hasta casi revolucionario de la industria en estos momentos de cambio. ¿Nos podés contar algo de eso? Sí, a ver. Penguin Random House es un grupo muy grande, tiene muchas unidades de negocios. Una de las unidades de negocio que tenía es una plataforma que se llama Author Solutions, que era una plataforma inglesa de autoedición. Que tenía, para centrarnos un poco, hoy en día el 30% de los libros que se editan en Estados Unidos son libros autoeditados, el 30%.
Y entonces esa es una plataforma que simplemente se dedicaba a servicios editoriales, a la gente que quería editar un libro y no encontraba una editorial, pues llegaba y entonces le ofrecen unos paquetes que dicen desde la simple contratación de la publicación de un libro hasta la publicación hasta la edición del libro más la publicación, la edición del libro más la publicación más una pequeña campaña de publicidad, la edición del libro más la publicación más una campaña de marketing. O sea, hay distintos packs que tú vas comprando y puedes comprarte para hacer un libro, ¿no? Esa es una plataforma, es una unidad de negocio independiente. Esa unidad de negocio independiente que pertenecía al grupo Penguin Random House, a la central alemana o norteamericana, han decidido venderla, han decidido desinvertir en eso y la han vendido, ¿vale? Pero nosotros seguimos creyendo que en el mundo, que la autoedición hay bastante posibilidad de crecimiento, que el número de gente que se autoedita va a seguir aumentando. Y hemos contrarrestado a la venta de Author Solution a un acuerdo que hemos llegado con una plataforma de autoedición que hay en Sevilla, en Andalucía, que es una plataforma española y muy potente. Ahí estamos invirtiendo como un negocio en paralelo, del mismo modo que tenemos otra serie de cosas, pero que será paralelo, pero nosotros en cierta medida lo vamos a utilizar. Yo el otro día en el control de dirección decía que deberíamos encontrar un editor que estuviera o en Barcelona, que es donde está nuestra sede, o en Sevilla, que es donde está la sede de la plataforma, que se dedicara a leerse los libros que han obtenido mejor resultado de la plataforma de edición. Si se publican 800 libros al año, pues coger los 50 más vendidos o los 50 con mejor valoración por parte del público, de los lectores, y estudiarlos a ver si podemos luego trasladarlos al mundo de la edición tradicional, ¿vale? Eso es por un lado. Por otro lado tenemos es una forma de aplicación. Por otro lado tenemos otra aplicación que sería otros servicios que damos. Es una plataforma que se llama Me Gusta Escribir, que funciona desde hace tiempo, en la que es una especie de conglomerado o una especie de agregado de gente que escribe, se autoedita y sobre todo se comenta se comentan entre ellos lo que escriben. Se llama Me Gusta Escribir. Me Gusta Escribir, que también por un lado, y que simplemente nosotros lo tenemos como herramienta o plataforma para generar comunidad y para generar lectores y tráfico en las otras distintas webs, también lo vamos a colgar, como si dijéramos, de esta web de autoedición y hacer que funcione, ¿sabes?, como un apéndice de eso. Vamos a tener la plataforma de autoedición en Sevilla, que es un negocio independiente, conectada a nosotros con un editor o dos editores que vamos a tener ahí buscando libros para poder publicar nosotros aquí luego en Barcelona, más la web esta de Me Gusta Escribir, como si digamos que estaría entre medio, entre Barcelona y Sevilla, y que nosotros es una especie de herramienta que tenemos aquí, pero que se va a alimentar también de la gente que está escribiendo allá. O sea, la idea un poco es ofrecer el mayor número de servicios, el mayor número de servicios posibles a los lectores y al público final. Bueno, es muy interesante. Si alguien quiere hacer preguntas, levantan la mano y van preguntando. Si no, yo sigo con algunas dudas que tenía. Esto antes retomo un poco lo que decía Trini antes de lo de Amazon. Lo cierto es que Amazon está en España desde hace 4 años. 4 años. Y no está teniendo el crecimiento. No, los primeros años no ha tenido el crecimiento que ellos pensaban que iba a tener, ¿no? Así como, por ejemplo, la FNAC abrió en España y tenían un presupuesto de crecimiento y crecieron 200 veces más. Amazon tenía un presupuesto de crecimiento, una curva de crecimiento, y no la cumplían. Ahora, eso pues no está creciendo tan rápido como ellos querían. Pero lo que sí que es cierto es que sí que están creciendo, y crecen. Amazon representa en Inglaterra, Inglaterra representa el 80% de las ventas de libro digital. El 80% de todos los libros digitales que se venden en el Reino Unido se venden a través de Amazon. Y representa el 50% de la venta total. O sea, que un solo cliente tenga la cuota de mercado que tiene, significa muchísimas cosas. Significa, por ejemplo, que tienen un poder salvaje a la hora del día que se decían a intervenir. El día que se decían a intervenir, pueden decir a cualquier editorial: esta cubierta no me gusta y si no la cambias no te vendo este libro. O sea, el día que deciden a intervenir, se van a convertir en realmente los reyes. Es lo más preocupante de todo. Por eso nosotros, yo soy consciente y valedor de Amazon, a mí me gusta,
pero la verdad es que asusta mucho, asusta por otro lado, ¿entiendes?, el poder que pueden tener este tipo de plataformas en el futuro. Bueno, sí, lo que yo no dije antes, me parece que la concentración editorial también es una respuesta a la concentración de los canales. Es la primera vez en la historia que los clientes son mucho más fuertes que los editores. En general, digamos, como industria. Antes acá, digamos, no sé, en el caso argentino, el grupo ILSA era más fuerte en facturación que una buena cantidad de los editores. Hoy el libro electrónico, el 92% se mueve en 3 canales. El peso de Amazon en el libro en papel en Inglaterra también es muy grande, ya debe estar cerca del 30, ¿no? Claro, es un momento complejo. Digo. Sí, sí. No, a ver, es que no, espero que no haya batallas. Si hay batallas está totalmente perdido. O sea, el tamaño de Google o el tamaño de Amazon o el tamaño de Apple es mucho mayor que el tamaño de las 5 big casas de Estados Unidos. Es que no hay ni posibilidad de competir, por eso... Por mucho que ahora las grandes editoriales se unieran, yo no creo, de todas formas, que no creo. Yo digo que podría ser, no creo que lo vayan a hacer. No creo que lo vayan a hacer. Pero sí que es un momento un poco en el que está cambiando todo. En España el digital y Amazon no subió tanto porque en España hay un problema muy grande con la piratería. Pero muy grande, muy grande. Aquí supongo que será el mismo problema. Pero vamos, yo hablo de lo que conozco, que España la piratería en España está a la altura de Turquía, de Corea del Norte. Estamos en ese nivel, estamos comparados con nuestros países vecinos. Se dice, lo que se llama el Observatorio de la Piratería, se dice que el 85% de lo que se descarga en Internet, ya sea música, película, libros y tal, el 85% es pirata. O sea, todas las series de televisión, toda la música y los libros. No sé en qué porcentaje están los libros comparados con la televisión, pero la verdad es que está cambiando totalmente el panorama y por eso el digital no crece. En España el digital es la media es de un 3%. La media de un 3% cuando en el Reino Unido es del 30% y en Alemania es del 24, 25%. Y nosotros estamos un 3% porque la gente se descarga las cosas de manera gratuita. Luego ves, si analizas un poco más detalle, los libros, por ejemplo, que yo publico, los libros más literarios, esos tienen a lo mejor un porcentaje mayor, a lo mejor llega casi en torno al 10 o así. ¿Sabes? Depende un poco, pero normalmente si no, es bajísimo y es por culpa de la piratería. Y me temo que aquí como pasa lo mismo. Sí, yo no conozco estadísticas, la última vez que vi estadísticas era bajo, acá parte del problema de la piratería es la piratería en papel también, ¿no? Sí. Acá ha habido, y sigue habiendo todavía libros piratas en el canal regular a veces. Sí, pero eso yo creo que eso se acabará porque al final con el print on demand y con la impresión digital y tal va a ser más barato hacerlos que les va a salir más caro hacer un libro pirata casi que... Sí, no, es probable. Yo tengo una anécdota que yo tuve en el 2010, creo que fue en un allanamiento que se hizo en una redada a unos piratas, que tenía, no sé, 50, 60.000 ejemplares impresos de todos los bestsellers y habían pirateado un anagrama de Ryu Murakami. O sea, se habían equivocado de la información de cuál era el Murakami que vendían. Habían puesto de 6 barras. Y habían puesto, claro, el de anagrama con una tapa, con un pantone, no sé, 5 colores. Habían invertido bastante ahí, bueno, era el que no salía. Le dijeron, vende Murakami y agarraron ese. Pero bueno, todavía le falta profesionalizarse a la piratería, pero todo lo demás estaba. Cambiando de tema, digo porque disperso y porque es una cuestión mía de curiosidad. Históricamente los latinoamericanos no leímos a los españoles han sido mucho más permeables para los latinoamericanos, pero los latinoamericanos tampoco nos leemos entre sí, es muy poco y es un reclamo. Todos los que hemos trabajado en editoriales sabemos que siempre uno tiene el reclamo de la otra filial del grupo, sobre todo hemos trabajado en grandes editoriales, hay un autor colombiano, ecuatoriano, paraguayo, mexicano que es muy importante. Y uno lo tiene que traer y nosotros en algún momento, en alguna editorial donde yo trabajé, habíamos bautizado el Circuito de la Felicidad, le poníamos los libros en el Ateneo Gran Splendid, en Cuspia Recoleta, y si era un autor como más joven, en Palermo, pero le armamos así las vidrieras una semana y se iba.
Cuando el tipo se iba, nosotros sacamos los libros de ahí porque era como una pérdida de tiempo, uno lo hacía para quedar bien con la casa. Todo esto Random está lanzando una colección con mucha fuerza y con mucha ambición, mapa de lengua. A mí me pareció una idea muy fuerte, digamos, una apuesta en serio para que los libros empiecen a circular, digo, viéndolo absolutamente de afuera, enterándome por los medios, y una apuesta realmente a cambiar eso, a cambiar lo que ha sido históricamente la circulación, digamos, fuera del boom y todo esto, porque si vamos a hablar de cuando leíamos a los latinoamericanos, nos tenemos que llevar a 45 años atrás. ¿Nos puedes contar el mapa? Sí, el mapa es a mí es de las cosas, de los proyectos más ilusión me hacen de todos los que hemos emprendido en Random. El mapa nace de una constatación. Como tú bien decías, hoy en día hubo una época en la que la literatura latinoamericana en España se leía un montón. Siempre se ha publicado mucho y se sigue publicando mucho, pero es que antes se leía mucho también. Y de repente eso es algo que sucede cada vez menos. Es como si la globalización estuviera yendo en contra, ¿entiendes?, del rompimiento definitivo de las fronteras o de compartir el gusto, ¿entiendes?, un gusto por nuestra lengua. De repente yo me di cuenta que nosotros queríamos seguir publicamos mucho de autor latinoamericano, pero que ese autor latinoamericano cada vez lo tiene más difícil en España. A eso se sumó el que llegamos la fusión con Alfaguara, con lo que nos encontramos con un sello también muy volcado, con la vista muy puesta en el mundo de la lengua, de la literatura en lengua española, como es Alfaguara, con sus características, como muy serio, autores muy consagrados, etcétera, etcétera, y por otro lado un sello como el que yo llevaba, el que yo contrato, que es Literatura Mondadori, que es Literatura Random House, que se ha dedicado por ideología y por concepción también a buscar literatura joven y fundamentalmente latinoamericana más que española. Entonces, con esos dos sellos y constatando una realidad que no solo es una realidad española, ¿no?, sino que es una realidad también americana, como tú decías, que no es que en España no se lea muchos latinoamericanos y que en Latinoamérica se leen muchos españoles, porque en Argentina no se lee nada, no solo no se lee a los españoles, sino que además no se les publica tampoco, porque en España no se lee a los latinoamericanos, pero se les publica, y en la mayoría de los países latinoamericanos ni se lee a los españoles ni se les publica. Y pasa un poco lo mismo, ¿no?, que con lo que tú decías, que a lo mejor con la globalización también, antes aquí en Argentina se leían mucho los colombianos, pero han dejado de leer a los colombianos. Y los chilenos, en cambio, pues, o los mexicanos, etcétera, etcétera. O sea, es algo que está pasando en todo el espectro, cuando todos sabemos al mismo tiempo que la única salvación que tenemos nosotros, la ventaja competitiva que teníamos, como decía antes también Trini, es la de nuestra lengua. Es el ser un país el ser una agrupación de territorios que tenemos de 400 millones de lectores posible. Y entonces trabajar un poco para recuperar la idea del mercado común, fue el hacer lo que es el mapa de las lenguas. Que en el caso de España, que es el país donde empezó, se trataba de lo siguiente. Se trataba de proponer bajo el paraguas de una denominación que llamamos mapa de las lenguas, cada mes dos libros de autores latinoamericanos. Uno en el sello Literatura Random House y otro en el sello Alfaguara. Que fueran libros de un interés muy alto, pero de que sabíamos que nosotros que no iban a tener una venta demasiado elevada, pero al mismo tiempo no queríamos simplemente traer ejemplares, importar ejemplares de España y dejarlos a la mano de Dios en una librería, porque sabíamos que eso era como no, y como ni siquiera editar, por lo que decía antes, era como ni siquiera no editarlos, porque nadie se iba a enterar de que iban a existir y iban a ser devueltos inmediatamente. Entonces creamos esa idea, ese paraguas, mapa de las lenguas, y hicimos una revista ad hoc y todo un sistema de comunicación que era esa especie de boletín, que no sé si lo habrás visto, si no yo una pena lo podía haber traído aquí, que es un boletín, una revista en papel cuché muy bien desarrollada, al mismo tiempo tiene su desarrollo evidentemente en Internet, que eso nos servía primero como herramienta para la red comercial, para la red de ventas de Random en España, que ellos tenían así un material, y dos y más importante todavía, para los periodistas, y tres, para los libreros, ¿no? Nosotros elegíamos una serie de librerías y los libreros tienen ese boletín y sabían que este año, ya lo tienen por trimestre, y van a recibir los siguientes libros
de autores, un colombiano, un chileno, un venezolano, 2 argentinos y un mexicano, ¿sabes? Y eso nos ha dado unos resultados buenísimos. Primero, porque estamos haciendo, no usamos, eso lo hacemos en paralelo, como si dijéramos, a la producción o la programación anual, ¿va? Eso es otro canal de información, ¿no? Luego estamos haciendo, que en España está muy avanzada, impresión digital. Está muy avanzada porque es muy buena. La impresión digital, ya la calidad es muy buena. Eso nos permite tener tiradas muy ajustadas y sobre todo reimprimir los libros en 4 días. O sea, nosotros estamos haciendo 600, 700, 800 ejemplares. Si nos vamos a quedar, si nos quedamos sin ejemplares, en una semana como máximo tenemos más libros. Nos permite mucha más agilidad, ¿entiendes? El mapa de las lenguas, que lo que si digamos el programa editorial de todo el año, que como tú bien sabes de tu época de Santillana, requiere que los libros que has puesto en el mes de marzo no los puedes empezar a mover a cada una semana aquí, una semana allá. En cambio, yo sí que con el mapa de las lenguas, si yo me entero que mañana, Pablo Ramos va a España de promoción, yo puedo hacer una hoja de mapa de las lenguas, ¿entiendes? Es una comunicación que tengo dentro de un marco, dentro de ese paraguas, lo comunico a la red comercial, lo comunico a la prensa, y etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, ha servido mucho con la red comercial, ha servido mucho con las librerías, pues entonces las librerías apoyan el proyecto porque consideran que es un proyecto a apoyar. Ha servido muchísimo con la red comercial porque la red comercial nuestra no tiene que tiene que vender tantos libros, van desde el superbestseller hasta el libro infantil. Con esta información es mucho más fácil, entiendes, que ellos vayan. Y ha servido sobre todo para los periodistas. Que a los periodistas hay que darles el trabajo hecho. Sí, sí. Y el trabajo hecho... No hay periodistas en la sala, ¿no? Sí, hay que darles el trabajo hecho. Entonces, con este material que ellos tienen, hemos conseguido reportajes y hemos conseguido primeras páginas, ¿entiendes?, en los periódicos, en los suplementos y en las redes sociales. La verdad es, eso empezó en España y entonces luego se ha ido cada uno a su ritmo y cada país y cada territorio a su ritmo. Luego vino Chile, Argentina, y creo que Colombia también ha sido ahora, y falta México, que será. O sea, cada uno tiene su mapa de las lenguas. Evidentemente, la diferencia es que en el mapa de las lenguas de Argentina habrá autores, lo que no habrá será autores argentinos. Habrá autores colombianos, habrá autores chilenos y habrá autores españoles. Habrá autores de todo el resto del grupo de la lengua, pero no autores locales. Lo interesante del lanzamiento español, para mí por lo menos, es la apuesta a la calidad. O sea, no, yo me tomé el trabajo de buscar a los autores y no estaban lanzando a los bestsellers de los países de origen, sino que había una selección cuidada apostando a algo que literatura Random House o Mondadori tenía, así, a la juventud, a lo nuevo, a los autores más disruptivos en un momento. Tienes ya, ¿verdad? Entre Chile y Argentina tiene los mejores autores para mí, pues, de largo, los mejores autores literarios de una generación de 30 y 50 años están en literatura Random House. ¿Sabes? Hay autores maravillosos, de Selva Almada, de Samantha Schweblin, desde montones de autores. En Chile también, ¿sabes? De Diego Zúñiga, Libertelas, es que hay entonces, realmente, ya te digo, la obligación de nosotros como editores es hacer llegar el libro al mayor número de lectores posibles. Y es muy complicado. Por eso hay que pensar en qué hacer en un mercado que es tan refractario a la importación, a tal, que hay que hacer para conseguirlo, ¿no? Nosotros queremos posicionarnos realmente como un grupo editorial que apuesta por la lengua española, ¿sabes? Pero la lengua española apuesta por la lengua castellana, por la lengua castellana de España, por la lengua de Chile, por la lengua de Argentina y tal. Y hay que inventarse lo que sea. El mapa de las lenguas es un invento para intentar arreglar esto y solucionar. Hay otro grupo, el otro grupo grande, el otro grupo grande trabaja de otra manera. Yo creo que trabaja sin coordinación y trabaja, por ejemplo, recurriendo al cambio de sello, que es una cosa que a mí me cuesta mucho entender, ¿no? De repente, pues, utilizan el sello Planeta, que Planeta es un sello totalmente comercial en España, que es el sello del premio Planeta, de los grandes bestsellers en América Latina. En países de América Latina se utiliza el sello donde publican lo literario. Eso para mí es una confusión enorme, y aparte me parece una falta de respeto al lector, porque es pensar que los peruanos o los colombianos, ¿entiendes?, no saben que Planeta es un sello de bestsellers. Entonces, si es un sello de bestsellers, ¿por qué publicas otros autores literarios en ese sello cuando tienes otros sellos como Seis Barral o Destino que sí que te servirían para...? Sí, acá Seis Barral está como también bastante desdibujado, ¿no? Hay pocos autores. Creo que está en la sala el único autor vivo de Seis Barral. ¿Quién es? Juan. Juan. Pero ¿Qué pasó con Tusquets de que se ha ido Mariano?
Tosquets aquí no... Sí, mejoró bastante, que se fue Mariano. No hay nadie que duerma en el baño ahora. Eso es un trabajo de lo que estamos muy orgullosos. Y entonces la idea ahora, y es una idea de Juan, pues precisamente es hacer un mapa de las lenguas, intentar a ver si podemos hacer un mapa de las lenguas de todo el grupo. Que no es tan sencillo, pero Juan está trabajando en eso. Interesantísimo. ¿Sabes? Ahora de momento te digo, tenemos el español, tenemos el argentino, el chileno, el colombiano y el mexicano que sale dentro de un par de meses. Y la idea de Juan es intentar a ver si conseguimos un mapa de las lenguas de todo el grupo. Nos podemos sacar los ojos. Sí, va a ser duro. ¿Sabes? Porque eso significa que van a ser 12 libros por los que todo el grupo va a apostar a la vez, que es todavía más atractiva y más retadora la idea. Más cerca del micrófono. Dice. Vale. Pues eso es un proyecto que... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay estudiantes de edición en la sala? ¿Sí? ¿Vos? ¿Querés hacer alguna pregunta o solo contestabas que sos estudiante de edición? Ok. Hay una cosa muy interesante para la estudiante de edición que yo he leído en varios reportajes de Claudio, hablando de la importancia de planificar los lanzamientos. Él en algún momento dice, yo estoy con los anteojos de ver de lejos, pero dice, el timing, el equilibrio, los recursos, la oportunidad son factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de programar. Del mismo modo que no puedes programar a Philip Roth o a Salman Rushdie el mismo mes, tampoco podrías publicar juntos a Rodrigo Fesán y a Jordi Soler porque se estorbarían. Esto que parece una cuestión de perogrullo, yo le digo, yo trabajé casi 25 años en editoriales multinacionales y me ha costado mucho trabajo a veces que los editores entiendan que no tenía sentido sacar 3 autores argentinos el mismo mes porque no había forma de comunicar. Sí. Se canibalizan. Sí. Y se canibalizan. Ella se ríe, pero bueno, es una situación compleja, pero eso también hace parte del oficio del editor. Con la cantidad de libros que saca Penguin, ¿cómo lo logras? No, peleándonos todo el rato, porque no... te voy a poner ejemplo de ahora. Yo tenía que programar antes de verano. Javier Cercas es un autor muy importante en España. Y sus libros, una tirada de Javier Cercas saldrá con 80.000, 90.000 ejemplares. Mira lo importante que es. Yo tenía un libro suyo, la última novela terminada, y que íbamos a publicar en octubre. Pero en el mes de octubre resulta que Alfaguara también tenía a Pérez Reverte. Entonces, claro, estuvimos hablando y dijimos, es que no podemos sacar en el mismo mes a Pérez Reverte y a Cercas, porque es matarlos unos a los otros. Teníamos en septiembre un libro muy gordo de Falcones, que en España es muy comercial, en octubre esto, en noviembre ya era un mes demasiado tardío, demasiado cerca de Navidades, total que al final decidimos y he retrasado Cercas al mes de febrero del año que viene, para precisamente no coincidir. Estamos todo el rato midiendo esto. El mes que viene, por ejemplo, claro, como somos muchos sellos y es una sola red comercial y un solo marketing, como si dijéramos, son conversaciones, y te diría que mensuales, ¿no? O sea, ahora ya se han hecho un cuadro gigante en el que ya vemos cómo son las promociones y tal, y cuándo son los libros importantes de qué libros importantes hay durante cada mes. Y esto se intenta calendarizar y repartir a lo largo de todo el año. Y así todo. Luego hay libros, luego con los libros que digamos en un estadio menor que venden menos, también coinciden muchos en el mismo mes, porque ya no se trata solo de que no coincidan Rodrigo Fesán y Patricio Pron en literatura Random House. Se trata de que no coincida Rodrigo Fesán con Juan Gabriel Vázquez en Alfaguara y con lo que sea en Lumen. ¿Sabes? Hay tantos sellos que el trabajo es un trabajo de rompecabezas que fundamentalmente le toca a la gente de mercadeo, de marketing. Está bien. Y a mí se me van acabando los apuntes, pero en los últimos años hay un auge muy importante en América Latina, en España también, pero me parece que en América Latina es más dinámico, de la edición llamada independiente. Sí,
¿Qué mirada tenés? Porque yo leo, ¿no? Que estás como muy atento a todo. En lo España que también hay. Eso sí que es fruto del cambio tecnológico. De repente, desde hace 10 años a esta parte es posible tener una editorial en tu casa, cosa que antes no era posible. Antes la editorial necesitabas una estructura muy grande, necesitabas una estructura, y desde hace 10 años o desde hace 5, 10 años o 15 años, no me acuerdo ya, cuando el tiempo pasa muy rápido, con un ordenador potente puedes tener una editorial en tu casa, y la mayoría de las editoriales independientes son gente que vive en economía de guerra, vamos, que tienen en su casa el almacén, el ordenador donde maquetan y la recepción y todo lo demás. Entonces, eso es lo que ha permitido que afloraran muchas editoriales. La verdad es que aquí igual, pero son editoriales las que tienen un proyecto editorial interesante, que hay muchas en España, muchas en Argentina también. Yo creo que han podido sobrevivir precisamente porque trabajan un tipo de libro que nosotros los grandes grupos no podemos trabajar. Yo os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo sé que hay libros que publica alguna editorial independiente que lo podía haber contratado. Yo sé que si lo hubiera contratado yo hubiera vendido mucho menos. Por ejemplo, en España, no sé si habéis oído hablar, hay un fenómeno de un libro de un pianista inglés que se llama James Rhodes, que se llama... ¿Cómo? ¿Qué dices? Bueno, instrumental, este libro instrumental en España lleva vendidos, no sé, 40 o 50.000 ejemplares. Lo publicó una editorial muy pequeña que se llama Blackie Books. Ese libro ha vendido 40 o 50.000 ejemplares porque Blackie Books, que publica 14 libros al año, puede dedicarle todo su tiempo y toda su energía a promocionar y a trabajar el libro y el autor. El autor ha venido a España 6 veces, ha venido a un concierto, no sé qué, ha venido para un festival de los niños de no sé cuántos. Si nosotros llegamos a publicar ese libro, hubiéramos vendido a lo mejor 6.000 ejemplares. Y eso es la realidad. O sea, son estructuras más pequeñas que publican menos libros y le pueden dedicar mucho más tiempo y energía a cada uno de los proyectos. Es lo que yo más echo en falta, o lo que más envidio de las editoriales independientes. ¿No? Que yo no tengo, por ejemplo, yo publico un libro en el que confío muchísimo y creo muchísimo, pero a ese libro le puedo dedicar un tiempo limitado, porque al cabo de 2 semanas ya estoy sacando el siguiente libro y luego al cabo de otra vez el siguiente, y al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo bueno, que las editoriales independientes han sabido aprovechar, uno, el tipo de libro ese pequeño, a las que las editoriales grandes no le podemos prestar atención, y lo han sabido trabajar muy bien. Y les está funcionando hasta el punto, y por ejemplo no solo en Argentina, en Chile las editoriales independientes son muy buenas y son muy competitivas. Hay muchos autores que ya prefieren publicar en una editorial independiente porque saben que tienen un trato de favor, que publicar en un gran grupo, porque no les va tampoco en el cambio, en la cuestión del adelanto. Y sin embargo sí que saben que van a tener una atención muy dedicada a ellos. Yo creo que nuestro trabajo es competir, intentar darles a los autores pruebas de que también lo podemos hacer, o si no tanto, podemos conseguir otra serie de cosas, ¿sabes? Bien, sí. A ver, yo lo que he visto acá, el problema que tienen, primero, hay, hablando de la edición independiente, en general el 90% de lo que yo veo son proyectos muy similares, ¿no? Editorialmente, no sé, el proyecto de Trini es otra cosa, el de Vestales, por ejemplo, apunta a otro nicho de mercado, que es un editorial bastante interesante, el proyecto de Marea es distinto, pero en general si no están todos como compitiendo con el mismo nicho y tienen problemas. Yo el otro día ponía en Twitter, que me fastidió bastante, digamos, cuando se abrió la importación de libros, que se le dio mucha prensa, muchos editores independientes, y uno, como yo di una nota o publiqué una serie de tweets hablando a favor de la apertura y me puteó mucho en Twitter, un amigo me recomendó un libro de esa editorial y dije, bueno, lo voy a comprar. De donde yo vivo, a 500 metros, tengo 5 librerías distintas y 2 parques donde venden libros. El libro no estaba en ninguna de las 5 librerías ni en ninguno de los 2 parques. Me fijo en la web del editor y veo que lo venden en Eterna Cadencia. Salgo de mi casa, viajo media hora hasta Eterna Cadencia, en Eterna Cadencia habían vendido el libro. Entro en el teléfono a la web del editor y digo, hay otra librería que lo vende, me voy a otra librería. O sea, viajo media hora más, la librería estaba cerrada. Y dije, voy a la web del editor, no tenía e-commerce, no tenía ebook. Y dije, bueno, la puta madre, digo.
El problema de este señor no es la apertura y la importación de libros, es que no sabe distribuir y vender libros. Digo, yo entiendo que es trabajoso, pero nada, yo le dediqué 4 horas de mi vida a comprar un libro que salía 150 pesos y gasté el doble en taxis. Y me juré nunca más comprar un libro de ese editor, y si lo veo, putearlo, digo, pero... me parece que el tema vital, lo decías antes, lo decía Trini también, es la distribución, cómo comunicamos, cómo llegamos a los lectores. Sí, sí, cómo llegas a los lectores. La distribución es muy importante. Esto es muy importante. Eso sí que efectivamente nosotros podemos dar una mejor distribución que la mayoría de las editoriales independientes. Por lo menos tenemos más fuerza en la red comercial. Pero no descartes lo otro, no descartes el trato, que a la gente le funciona. Y cuando aciertan, lo hacen muy bien. Yo creo que las editoriales independientes, las pequeñas editoriales independientes, a muchos autores resultan muy sexys. Es más sexys que el gran grupo que no tiene una buena imagen. Sí, no, eso es cierto, más glamoroso. La prensa sí, les da un espacio. Mira el caso aquí de Mansalva. Mansalva, que todo el mundo, ¡ay, Mansalva! ¿Sabes? Que son feísimos los libros, por cierto. Sí, sí, son feos. Pero bueno, da igual, tiene muchísimo nombre. En España todo el mundo conoce Mansalva. Pero porque tiene un catálogo muy bien... No, y han logrado distribuir en España, digo, tanto Mansalva, Eterna Cadencia, Adrián Hidalgo, sí. Mar Dulce, están en un circuito de librerías, los libros sí. Uno los encuentra, digamos, han hecho el trabajo bien. Están, digo, también es cierto, digamos, uno entra en la Ateneo Gran Splendid, que es la librería más grande de Buenos Aires, y la primera mesa que nos encuentra a la derecha es una mesa de editoriales independientes. Sí. Digamos, acá hay posibilidad de estar bien distribuidos y exhibidos. Digamos, tienen mucho potencial y los periodistas los aman, ¿no? Vos, Andrés, ¿qué opinas que tenés una editorial independiente? Sí, no, a las editoriales independientes nos tratan muy bien, son bien recibidos los libros, y es verdad lo que decía Claudio, sobre todo es que el trabajo que le ponemos a cada libro dura meses, porque uno lo puede acompañar mucho más que trabajando en una editorial grande, que ya sabemos la velocidad con la que trabajan y la cantidad de títulos que tienen. Pero bueno, eso es un reto. Es un reto trabajar así también, y ser igual de atractivo tú también, para ser igual de atractivo para un autor joven que tal. Yo pasa es que tienen que ser editoriales muy claras. A mí Eterna Cadencia no es una editorial independiente. Sí que lo es, ¿entiendes? Pero ya Eterna Cadencia publica mucho, tiene mucho publicado y sí, evidentemente es una editorial independiente, no estoy diciendo que no sea. Pero digo que en el imaginario, cuando hablas en España de editoriales independientes o en México son editoriales como más estilo Mansalva, ¿no? Más con un proyecto más muy definido, muy claro, como, ¿sabes? Como Laurel en Chile o como Almadía, ¿entiendes? Que es un proyecto gráfico, ¿sabes? También muy claro, muy marcado. O en España, libros del asteroide, etcétera, que son, no sé, conozco el tuyo, pero son proyectos muy claros. Yo creo que si el proyecto está muy claro y muy definido y tal, yo creo que tiene muchas posibilidades. El problema es que los mismos... editores independientes en un momento determinado también aspiran a asociarse con los grandes grupos. Aspiran a dejar de serlo, decís. Sí. Supongo que cuando hay un problema o lo que sea, aspiran ¿entiendes? Entonces, pero bueno, mientras... Yo creo que se responde al viejo adagio que circula en la edición, que dice cómo se hace una pequeña fortuna con una edición, con una editoriales, teniendo una gran fortuna, ¿no? Entonces me parece que hay un momento que te falta un músculo financiero para poder seguir avanzando con el proyecto. Pero ya te digo, por ejemplo, tiene un súper buen nombre, La Bestia Equilátera. La Bestia Equilátera en España tiene un súper buen nombre también. Y aparte es otro proyecto muy claro, ¿sabes? Un proyecto muy marcado, lo que le gusta a Chitarroni es bastante evidente. Y no se desvía, ¿sabes? No, ¿sabes? Va un poco va al hueso siempre. Va al hueso, entonces eso está muy bien. Y la verdad es que es muy enriquecedor. Bueno, yo ya no tengo más apuntes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Te acerco el micrófono.
Quería saber cómo ven al lector últimamente, desde la demanda, desde qué es lo que busca, digamos, ya estamos hablando mucho de las editoriales, pero digamos, la otra pata, que sería la más importante, que es la demanda, ¿cómo la ven hoy en día? Bueno, a ver, en general, yo nunca le presté demasiada atención al lector. Siempre pensé que si a mí el libro me parecía interesante y me parecía que coincidía con el catálogo. Cuando vos, por lo menos mi experiencia o la forma que yo trabajé, cuando a vos te toca armar un catálogo, tiene que tener una cierta coherencia. Y a mí me ha pasado en algún momento, siendo director editorial de Norma, bueno, Norma es una editorial que tuvo muchos cambios todo el tiempo, y ahora la acaban de vender a Santillana. Estaban cambiando la colección de narrativa. Yo trabajaba con Andrés en ese momento, y Andrés se debe acordar. Me llega un libro de un autor, que era la segunda novela de un autor que yo había leído la primera, y me había vuelto loco. La novela me había parecido buenísima. Y yo decía, este es el tipo que hay que perseguir, este es el tipo que hay que perseguir. Y el tipo me manda la novela sin que yo lo vaya a buscar. Y yo en ese momento pensé, si le publico el libro a este tipo en esta colección desfigurada, en este momento, le cago la vida. O lo contrato y le guardo el libro un año hasta que podamos hacer algo coherente con el catálogo o le digo que no. También tenés que tomar esas decisiones a veces. A veces tenés que decir, no voy a publicar este libro porque sé que no es el libro adecuado para mi catálogo y que estoy perjudicando al autor y no lo voy a poder vender. Entonces, en general, es esto. Y también los mercados no son estáticos, los lectores no son estáticos, las editoriales son, sobre todo si trabajas en una multinacional. Si vos tenés tu pequeño proyecto, como decía Claudio, no sé, libros del asteroide, tenés muy claro qué puede entrar en el catálogo y qué no. En otro tipo de editoriales hay decisiones del editor. Yo durante años, por ejemplo, edité libros infantiles y en un momento vi que las demás editoriales estaban más armadas y dije, me voy a especializar en editar autores inéditos. Voy a buscar autores inéditos y voy a hacer que vendan. Y así, y tuve la suerte de encontrar, no sé, a Liliana Bodoc, que vendió más de 150.000 ejemplares, a Sergio Aguirre, que lleva más de medio millón, a Martín Blasco, que tiene 4 premios internacionales. A veces podés hacerlo, a veces no. Pero a mí los lectores no me decían que estaban esperando a Liliana Bodoc. De hecho, nadie esperaba a Liliana Bodoc. Liliana Bodoc, una tipa que vivía en Mendoza, que se le ocurrió sacar su primer libro a los 44 años haciendo un fantasy con mitología precolombina. Los lectores no estaban esperando eso. Y yo tampoco lo estaba esperando. Llegó a mi escritorio, lo leí, me gustó y salí lo edité y tuve tiempo, digamos, para trabajar con el libro. El primer año que sale Los Días del Venado, el libro de Bodoc, que ya vendió más de 75.000 ejemplares, vendió 62 ejemplares. Digamos, 62. Y yo me quería matar porque había hecho una colección nueva en la editorial, la había convencido que me dieran oportunidades. Entonces fui, hablé con los libreros, digamos, yo nunca pensé demasiado en el lector. Hay cosas que sabés que pueden funcionar, pero en general te llevas muchas sorpresas, sobre todo si haces ficción. Te llevas muchas sorpresas. Digo, nadie está esperando a Selva Almada. De hecho, en la editorial Mar Dulce es el primer libro que contratan. Contratan El viento que arrasa, antes, esto lo cuenta Taborowsky, el editor, antes que la editorial tenga nombre. Lo llaman para la editorial, habla con Hernán Roncino, que es un escritor que le había editado antes. Hernán le recomienda el libro de Selva, él contrata el libro de Selva antes de las 24 horas, la editorial no tenía nombre y él dice, no voy a editar este libro, una autora inédita, que prácticamente desconocida, primero, entonces va armando un catálogo en el que Selva después esté más o menos contenida. Y Selva termina siendo el libro, El viento que arrasa termina siendo el libro más vendido de la editorial. Él pensó en otra cosa, pero bueno, esas son las sorpresas del oficio y es también lo que decía Trini, que vas aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Perdón, quiero acotar algo. Creo que no te importe el lector es que no te importe tampoco la sobrevivencia. Perdón, estoy bastante en contra de que no te importe el lector. O porque tenés una fortuna previa, como decías hace un rato, o un paraguas de una editorial muy grande donde vos podés editar libremente, se venda o no se venda, o un proyecto
que estás en tu casa y tu ingreso necesario para seguir pasándola bien como editor es muy poco, entonces son lujos y está todo determinado por la suerte, donde vos, editor, lo que te gusta bien, lo que no te gusta, no lo haces. Ahora, ese es un mundo en sí interesante y se puede explicar. Hay otro mundo y es todo lo contrario. Y es que hoy se favorece y se permite mucho más, como decía Claudio antes, que escuchamos a los lectores y les damos y estamos al servicio de los lectores. Y eso no es ni venderse, ni editar mal, ni ser mala calidad, ni puro bestseller, para nada. Es una actitud diferente ante los lectores. Yo me inscribo más bien, y esto ya es personal, por eso lo doy como una opinión y nada más, en escuchar y en estar al servicio del lector. Probablemente la edición literaria, ¿no es cierto? Todo el mundo de la edición literaria está más, digamos, su eje está más en el gusto personal del editor, pero claro, tienen que tener alguna manera de sobrevivir, porque si no, o tarde o temprano, agrega una colección donde va más esperando o dando lo que los lectores quieren leer. Y esto en cualquier género. Sí, perdón, yo no fui claro, no es que tenés que hacer cualquier cosa. Digo, tenés que estar, digamos, el principal rol del editor es vender los libros. Digo, a mí me lo dijo hace muchos años Cookie Miller. Cuando yo empezaba, yo hablaba de, no sé, había leído 15 libros de edición y tenía todo un discurso maravilloso y Cookie me agarró, no sé si la conocen a Cookie Miller, la encargada de edición de Flor, y me dijo, mira, nene, el rol del editor es vender libros. Porque si no vendés los libros, no pagás el alquiler, no le pagás a los autores, etc. Digo, tenés un cierto oficio, conocés el mercado. Digo, yo creo que sí tenés que hacer los libros para venderlos, no que voy a hacer este libro porque me gusta y no lo venda. Lo que pasa es que también tenés la posibilidad de... No hay herramientas, o yo nunca tuve muchas herramientas para decir, bueno, este es el estudio de mercado. Además, yo nunca fui un editor literario, Trini, quiero que sepa. Patricia Chegoyen, que trabajó conmigo, me decía que yo era un carnicero. Digo, y a mí me gusta esa definición. A mí me interesa que los libros se vendan. Ahora, vamos a trabajar porque los libros se vendan. Ahora, si no tomas riesgos, digo, el ejemplo de Selva, el ejemplo de Bodoc, está bien, yo a Bodoc la podía editar y tomar ese riesgo, es una colección nueva, enorme en ese momento, porque tenía una colección, un catálogo ya armado que me daba un resultado. Digo, perdón, en eso no fui claro. No podés estar arriesgando así como, este libro voy a vender 180, pero voy a editar 5.000 porque me gustó. No, tenés que tener algo que te acompañe y tener un resultado que permita que no echen a nadie a fin de mes. Digo, porque también esa cosa del editor es medio glamoroso. A mí me ha pasado también esto, que la gente toma decisiones y dice, bueno, no, esto lo quiero, no me importa, no sé si se va a vender o no, y después termina echando al administrativo de ventas, no al editor, digo, o al encargado del depósito. Hay que tener un compromiso con el resultado, digo. Ahora, yo no me podría atribuir saber exactamente qué es lo que quiere un lector, ni literario, ni de no ficción, porque me he ensartado 1000 veces editando libros que yo pensé que iban a vender 20.000 ejemplares y vendieron 3.000, y por suerte me ha pasado a la inversa, editar libros que pensé que iban a vender 800 y vendieron 20.000. Digo, en ese punto. ¿Tienen más preguntas? Ni en la mesa ni en el público. Damos por terminada la mesa y la conferencia editorial de este año.